Dios le bendiga, sea bienvenido a este estudio bíblico verso por verso, Mateos capítulo 9, aleluya. Hoy es día de estudio bíblico, vamos a estar estudiando la Biblia. Es necesario conocer las Escrituras y saber lo que la palabra dice acerca de cómo nosotros tenemos que vivir. Estamos estudiando el libro de Mateo, aleluya, el Evangelio de San Mateo, gloria a Dios, donde habla de la vida, aleluya, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus mandamientos, los cuales Él nos dejó. Y es necesario estudiarlos, aprenderlos, memorizarlos. Y vamos a pasar verso por verso, aleluya, para explicarlos. Capítulo 9, nos quedamos en este capítulo. La semana pasada estudiamos el capítulo 8. Capítulo 9 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aleluya. Gloria a Jesús. Vemos aquí cómo Jesús entonces, en el versículo pasado, él estaba en la tierra de los Gadarenos, había reprendido un demonio. Y luego de que él se había devuelto de ese lugar, porque a él lo rechazaron y no querían que él estuviera allí, llegó entonces a un lugar y allí le trajeron este paralítico. Oiga qué cosa más poderosa. Le dice el Señor: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay que entender algo. Los judíos se maravillaron de esto, porque en ese tiempo, para tú recibir el perdón de Dios, era necesario ir al templo. Ellos tenían un templo, los judíos, y allí entonces ofrecer un animal para que Dios perdonara tus pecados. Era necesario sacrificar una vida para entonces ser sustituido por ti, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que cuando tú pecas en contra de Dios, lo que Dios estableció es la muerte para la persona que peca. Entonces Dios en el Viejo Testamento, en este tiempo Jesús hablando, daba a entender que solamente de esa manera podían ser los pecados perdonados. Y los judíos se escandalizaron de esto. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. El Señor quería dejarnos entender a nosotros que Él, teniendo el Espíritu Santo, siendo Dios en la tierra como hombre, podía perdonar. Y que una persona, oiga bien, por estar con una enfermedad, este hombre estaba paralítico, y al Dios perdonarlo, la sanidad vino automática. Hay enfermedades y hay cosas que las personas tienen que son por el pecado. Por el pecado nosotros llegamos a una edad donde morimos. Por el pecado envejecemos. Y el envejecimiento, hablando científicamente como conocemos hoy, es el deterioro de las células. Se van deteriorando. Ya tu cuerpo no hace los químicos, no produce las células, las neuronas que tiene que producir para mantenerte con vida.
Es causa del pecado. Entonces, así mismo hay enfermedades, hay cosas que nos han sucedido a causa del pecado. Por eso el Señor le dice a él: tus pecados te son perdonados. Mira que Jesús, en su amor y en su misericordia, ni siquiera el hombre le había dicho: Señor, perdóname. Pero Jesús, en su amor, le dice: tus pecados te son perdonados. Y con esta palabra le quiso decir lo mismo: levántate y anda. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Era una blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mira que Jesús tenía algo aquí. Esto se llama el don de ciencia. El don de ciencia, el don de conocimiento, que es un don del Espíritu Santo. Él sabía lo que ellos estaban pensando. El único que sabe los pensamientos del hombre es el Espíritu del hombre. Y el Espíritu de Dios, que es el que conoce todo en el hombre. Pero en ese momento el Espíritu Santo les reveló a Cristo lo que ellos estaban pensando. Y por eso Jesús toma esta acción y dice: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate y anda? Jesús quiso decir: es lo mismo. Cuando una persona es sanada, los pecados le son perdonados. ¿Sabían? Cuando Dios hace una sanidad en una persona, conforme a este ejemplo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y este término, el Hijo del Hombre, muchas personas no lo comprenden y no lo entienden. Ese término, ese título, que aún los musulmanes muchas veces le van a decir a ustedes: ¿cuándo Jesús dijo que Él era Dios en la Biblia? Este título, Hijo de Hombre, está en el libro de Daniel. Y ese título se le da al Hijo de Dios. Se le da al Dios mismo, a un ser divino. Por eso Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el cual tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados. Por eso entonces le dijo: ok, ustedes no quieren que diga perdono tus pecados, levántate. Él tenía esa autoridad, ese poder para sanar a la persona, para sacarlo de esa prisión, de ese yugo que a causa del pecado él era paralítico. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló. Eso es lo que produce. Se maravilló y glorificó a Dios. Eso es lo que produce en los milagros. Que la gente crea, que la gente entienda que Él era el Mesías. Y que si hoy Dios todavía hace milagros, es porque Él está vivo. Amén. Hay gente que no cree en los milagros. Pero a mí nadie me puede decir que no hay, porque hemos recibido milagros y lo hemos visto ser manifestados. Eso da a entender que Jesús es el único Dios verdadero por encima de los otros dioses. Entonces, versículo 8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oiga bien, esa parte: cuando Jesús resucitó de entre los muertos, en el libro de Juan, cuando ellos estaban reunidos y Él se le apareció a ellos, y Él sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Le dijo a ellos: a quienes ustedes perdonaren los pecados les serán perdonados, y a los que fueran remitidos o retenidos no serán perdonados. Como hombres, cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando recibimos la salvación, cuando Cristo vive en nosotros, tenemos esa potestad. Cuando yo oro por una persona, y aún en los videos que tengo, cuando hago la oración, cuando hacemos la oración de fe, yo le dejo saber y afirmo a las personas: tus pecados te son perdonados. Tengo esa autoridad, porque acuérdense que somos representantes de Cristo aquí en la tierra.
Y sabemos su voluntad. Que si una persona se arrepiente y pide perdón, tenemos la potestad, así como Jesús, de decir: tus pecados te son perdonados. Tenemos ese poder. Por eso por ejemplo, los sacerdotes, ellos entienden eso. Que cuando la persona se confiesa con ellos les dicen: tus pecados te son perdonados, hazte tanto, ¿verdad? Sabemos que esa no es la forma correcta, pero ellos entienden ese concepto de la cristiandad. A los apóstoles se les dio esta autoridad, este poder, y nosotros como hijos de Dios también tenemos ese derecho. Aleluya. Versículo 9, llamamiento de Mateo. Este fue el que escribió este libro. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un colectador de impuestos. Hemos hablado antes que un colectador de impuestos en ese tiempo era odiado por la sociedad judía, siendo aún Mateo o la persona judía, pero se veía como que era una persona traicionera, que estaba a favor del imperio romano, el cual estaba subyugando al pueblo de Israel. Y Jesús muestra su amor en que aún el pueblo tenía estas personas aisladas, o las tenían marginadas, o las tenían que no les caían bien, que los odiaban. Jesús dijo a este colectador de impuestos, que se consideraban ladrones porque cobraban a veces de más, vivían buena vida, le dijo: ven. Él había sido escogido de antes de la fundación del mundo, y Jesús le dijo: sígueme. Esa es la palabra que Dios le está diciendo al mundo entero: ven y sígueme. Y se levantó y le siguió, lo dejó todo. Usted sabe lo que es dejar esa vida de opulencia, esa vida de riqueza, esa buena vida, que era también respaldado por el imperio romano. Había una protección especial sobre esa persona, y dejar su comodidad para seguir a Jesús. Este hombre vio algo. Este hombre se manifestó algo en su vida que dijo: sí, voy a dejarlo todo por ti. Eso pasó con nosotros, y eso pasa con todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Jesús. Un verdadero encuentro, porque no todos lo han tenido. Los que se encuentran con el Maestro cara a cara, es imposible decirle que no a Jesús. Versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, mire que pasó a través de él venir, también él tenía amigos y otros, dice, y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mira cómo eran considerados los publicanos, eran pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Haciendo una comparación, que las personas que viven una vida pecaminosa, las personas que están fuera del conocimiento de Dios, que están allá afuera en el mundo, desobedientes a los mandamientos de Dios, son como personas que están enfermos, que necesitan un médico que los sane. Jesús aquí hizo una comparación de él mismo: yo soy el médico que puedo darle sanidad al pecado del mundo. Jesús vino a llamar a pecadores. El libro de Corintios dice que Dios escogió la escoria, lo que el mundo no quería, lo desechado. Jesús vino a buscar a esos que nadie quiere, a los marginados. Si te han rechazado, si te han dado la patada, Jesús vino por ti. Jesús vino por los pecadores. Por eso le dice eso: los que están sanos no necesitan que yo vaya. En otras palabras, yo vine a buscar
las ovejas perdidas de Israel. Yo vine a buscar los que están enfermos. Por eso, en otras palabras, le dijo Jesús, estoy sentado aquí. Estoy en medio de ellos porque quiero que ellos vengan y entren al reino. Esa fue la misión de Jesús y esa es nuestra misión. Ir a buscar al pecador, no rechazarlo. No somos copartícipes con el pecado, sino que buscamos las almas que vengan a Cristo. Y el Señor le dice esto en el versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto le chocaba a los fariseos, porque ellos eran doctores de la ley. Ellos eran estudiosos de la ley. Y este jovencito, hay que entender algo, Jesús tenía 30 años. Muchas veces en la foto los vemos viejos, en las películas los ponen de una forma. Jesús tenía 30 años, era jovencito. Y él le decía a estos grandes hombres, estos grandes estudiosos, gentes mayores que él le decía, vayan y aprendan. Era una ofensa. Vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir Dios en su palabra? Esto es un versículo bíblico del Viejo Testamento. Que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes vienen con sus sacrificios a mí, pero ustedes no viven una vida justa. Ustedes le hacen daño a los demás y ustedes vienen para que yo los perdone con sus sacrificios, con sus animales. Y el Señor le está diciendo al pueblo, es mejor tener misericordia, es mejor perdonar. Porque los fariseos les gustaba mucho señalar y juzgar. Eran fáciles para coger la ley y juzgar y señalar a las personas. Y nosotros estamos llamados a restaurar. Sabemos que el pecado es una enfermedad en el hombre. El hombre no puede ser libre del pecado a menos que venga Cristo. Y por eso hay que tener amor, compasión y paciencia por las almas. Y hay que ir y buscarlas. La pregunta sobre el ayuno. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Muchas personas se pueden agarrar de aquí para decir que los discípulos no ayunaban. Pero hablando en el texto y en el contexto del pasaje, Jesús le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mire que compara el ayuno con luto. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mira qué parábola el Señor usa para dar a entender algo de su propia vida con los discípulos. Jesús está comparando a un esposo que viene a desposarse con su novia. La Biblia dice en Apocalipsis que la iglesia es la novia de Cristo. Es una simbología para dar a entender la relación que nosotros tenemos con Dios, con Jesús. Él es el esposo de la iglesia. Él vino a buscar su novia, que es la iglesia. Él vino a rescatar una novia. Y mire que la novia tiene que permanecer virgen hasta el desposorio. Así nosotros tenemos que permanecer fiel delante del Señor. Entonces ellos le decían, los discípulos de Juan el Bautista, nosotros ayunamos mucho. En otras palabras, Juan el Bautista nos ha enseñado a nosotros ayunar. Los fariseos ayunaban muchas veces, 2 veces a la semana. Porque tus discípulos no ayunan. Jesús le estaba dando a entender que este era el tiempo de la luna de miel, como quien dice, el desposorio para ellos. O sea, el Señor en ese tiempo ellos los guardaba, los cuidaba. Él mismo ayunaba. No era tiempo de luto. Pero entonces le dice que cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Por eso cuando Jesús se va al cielo, esa es la simbología de que fue quitado de nosotros.
en otras palabras. Y entonces, ahora que no estamos con Él, tenemos que ayunar. Estamos con Él porque su Espíritu está con nosotros, pero hablando es de la manera física. Él no está aquí. Entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tiene el vestido, tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Aquí esto tiene mucho de qué hablar, pero le voy a dar la respuesta simple. Los odres eran bolsas de cuero de animal, que la hacían una bolsa, la cosían para echar el jugo de uva, y que allí el jugo de uva se fermentara para entonces hacer vino. Muchas personas dicen y entienden que Jesús y los discípulos de Israel, ellos no bebían vino, sino que bebían jugo de uva. Eso no es real. Pero el odre no se podía echar el vino nuevo o el jugo de uva en un odre viejo, un odre que ya había sido usado muchas veces, porque al fermentarse el vino rompía el odre y el vino se desparramaba. O sea, no tenía sentido poner vino nuevo en un odre viejo. Jesús está hablando aquí de que ellos necesitaban ser renovados. Ellos necesitaban que Jesús le hablara la palabra, que ellos fueran instruidos, y que al Jesús morir y resucitar de entre los muertos, ellos fueran dignos entonces de recibir el perdón y recibir el Espíritu Santo, que en esta palabra está hablando del vino nuevo. Que cuando ayunaran, ¿cuántos saben que cuando tú ayunas tú recibes unción? Tú recibes poder. Entonces no puede una persona estar en pecado sin ser redimido, sin ser justificado por el Señor, para ayunar y recibir lo divino. No es posible. Entonces Jesús tenía que limpiar el vaso con su sangre primero, limpiar este templo, este cuerpo que viene siendo el odre, para entonces recibir lo nuevo de Dios. ¿Se entiende? Porque si Él pone lo divino en nosotros en un vaso viejo, va a romper el vaso. Es lo que Jesús está diciendo. Por eso era necesario esperar primero que Él resucitara de entre los muertos, presentara su sangre en el cielo ante el Señor, y cuando ellos fueron entonces limpiados, Él se le apareció y sopló sobre ellos: recibid el Espíritu Santo. Y allí ellos estaban ya lavados, limpiados. Y entonces en el libro de los Hechos se ve cómo los discípulos ayunaban. Nosotros ayunamos porque Jesús nos mandó a ayunar. Versículo 18 dice: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, cuando habla de un hombre principal, está hablando de una persona que era de entre los fariseos, de una alta jerarquía, era alguien importante. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre creía en Jesús. Había muchos fariseos que llegaron a creer en el Señor. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Cuando dice que una persona, una mujer tenía un flujo de sangre, está hablando de que su ciclo menstrual no le paraba. Por 12 años era constante que ella estaba sangrando. Es una enfermedad, un problema muy serio. Y dice que ella vino por detrás de él. ¿Por qué por detrás de él?
porque en ese tiempo de la ley, una persona que tenía el ciclo menstrual no podía tocar a otra persona porque la hacía inmunda o sucia. La persona que era inmunda no podía entrar en el templo, no podía venir ante la presencia del Señor. Y ella sabía que si tocaba a Jesús, iba a buscarse un problema, porque esto era un pecado. Yo te estoy haciendo impuro. Y esto habla sobre la vida pecaminosa. Es una simbología de que cuando nosotros tenemos pecado, nosotros estamos sucios. No podemos venir delante de Dios, no podemos acercarnos al Señor. Por eso el Señor dijo: las personas que tengan, por ejemplo, eyaculación, que tengan menstruación, personas que tengan llagas en su cuerpo, como es la lepra, no podían venir ante la presencia de Dios. Eran simbología de pecado, y por eso ella vino escondida. Ella tenía fe que si tocaba a Jesús iba a ser sana, pero ella no quiso hacerlo públicamente. Ella no creía en que Jesús podía decirle: sí, está bien, te puedo tocar, como se atrevió el leproso. Ella dijo: yo solo sé que si toco el borde de su manto. El borde de su manto era una franja, el borde de su manto, esto aquí. Jesús tenía un manto como este, y ella tocó los flecos. Lo tocó. Ella dijo: si yo toco ese borde, si yo toco ese flequito, yo sé que voy a ser sana. Ella tenía tal fe. Ni siquiera a Jesús ella quería tocar, solamente su ropa. Y ella creyó, y mira lo que sucedió. Versículo 21 dice: porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El poder de Dios es tan poderoso que al ella tocarlo a él, estaba supuesta a hacerlo a él inmundo. Pero el poder de Dios vino y destruyó la inmundicia. Ese es el poder de Cristo. Cuando tú tocas a Jesús, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, el pecado, la malicia, la maldad, los demonios, la inmundicia sale huyendo ante su gloria y su poder. Las enfermedades se van, los problemas huyen, la preocupación, la ansiedad, la depresión. Jesús tiene tal cual poder en él. Dice la Biblia en otro pasaje que él sintió virtud, sintió poder salir de su cuerpo. Yo he experimentado eso. Yo me imagino que ustedes también. He sentido poder salir de mis manos. He sentido poder entrar en mi cuerpo. Eso es algo literal. Dice: y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Jesús entra a este lugar de este principal, donde su hija, él quería que él la sanara antes de que ella muriera. Pero en el camino, cuando él fue a buscar a Jesús, la niña murió. Una niña de 12 años. Y Jesús le dice, la ve y dice: ella no está muerta. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Porque literalmente en nuestro entendimiento, morir quiere decir que su espíritu, su alma se separa de su cuerpo. Ella estaba allí inerte, se había ido su espíritu. Por eso ellos decían: está muerta. Pero Jesús nos da a entender que las personas que mueren en Dios para salvación no mueren. Jesús dijo: el que cree en mí no verá muerte, sino que tendrá la vida eterna. Entonces, esta niña, siendo de 12 años, acuérdense que Dios no inculpa de pecado a los niños. Dios no inculpa de pecado al inocente. Un niño
no sabe el bien y el mal hasta los 12, 13 años. Entonces Dios no le inculpa de pecado, porque el pecado es cuando tú conoces el bien y el mal. Acuérdense que Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Antes de eso ellos eran inocentes. Y asimismo Dios no condena al inocente. Entonces esta niña había muerto por una enfermedad y fue probablemente al seno de Abraham, al lugar donde iban los muertos en aquel tiempo. Y por eso la niña, Jesús le dice, ella no está muerta, ella está descansando, ella está durmiendo, ella está en un buen lugar. Pero ellos se burlaban de él porque no entendían lo que Jesús estaba hablando. Pero cuando la gente había sido echada afuera, versículo 25, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En otro lugar de la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 5, en el libro de Lucas capítulo 8, Jesús le dijo, Talita cum, Talita cum, o Talita cumi, que quiere decir niña, levántate. Una palabra aramea. Mucha gente dice que Jesús no habló lenguas, pero Jesús habló otras lenguas. Jesús hablaba hebreo y probablemente hablaba egipcio, porque él se crió una buena parte en Egipto. Pero también hablaba arameo. Y en ciertas partes de la Biblia Jesús habló arameo. ¿Por qué? Él quiso hacerlo en ese idioma. Entonces, ¿qué pasa? Le dijo Talita cum, que quiere decir niña, levántate. Y la resucitó de entre los muertos. Por eso su fama se expandió. Jesús tiene el poder aún para resucitar muertos. Aleluya. 2 ciegos reciben la vista. Vamos a terminar hasta el capítulo 10. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y este término, hijo de David, es otro título para dar a entender que Jesús era el Mesías, el enviado. En el libro de los Reyes, o en el libro 2 de Samuel, por ahí, Dios le dio una promesa al rey David. David fue un rey en el Viejo Testamento, el cual fue agradable delante de Dios, y Dios le prometió que iba a venir uno que iba a construir casa para él, que se iba a sentar en su trono para siempre. Es una profecía hablada de que el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, iba a venir a ser rey al mundo. Y ellos entendían que el Mesías era descendiente de David. Por eso el título, Hijo de David. Le decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos sabían y entendían que este Jesús era el Mesías, cuando muchos no lo creían. Y le daban voces diciéndole, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nosotros creemos que tú tienes poder. Versículo 28 dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí. ¿Por qué Jesús le pregunta, creéis? La Biblia dice que para agradar a Dios es necesario tener fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar, estar seguro de que Jesús podía hacer esto. Y al Jesús confirmar que ellos tenían fe, dijo entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Jesús no andaba buscando fama. Jesús no andaba buscando que el mundo supiera
la gran cosa que él estaba haciendo más. Sin embargo, la misma fama lo seguía porque ellos divulgaban lo que Jesús hizo. Y fíjese que Jesús siempre da la Biblia específicamente, los tocó sus ojos, la parte afectada. Por eso nosotros cuando hay una parte afectada, con las manos tocamos, porque Jesús así sanaba a los enfermos y hacía milagros creativos. Y dice la Biblia que los ojos de ellos les fueron abiertos. Aleluya. Versículo 32. Mientras salían ellos de aquí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Mira qué secuencia de milagros viene Jesús haciendo. La Biblia dice que Jesús los sanaba a todos. Estas cosas están escritas para darnos a nosotros fe y confianza de que si Dios era así antes, Él es el mismo ayer, hoy, siempre, dice la Biblia. Él no cambia. Dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, Jesús echaba fuera demonios. Hay personas hoy que no creen en los demonios. Y la pregunta es, todos esos demonios que Jesús echaba fuera, ¿dónde se fueron? ¿Están todavía aquí o dónde están? La Biblia no dice que ellos se fueron. ¿Dónde están? Jesús nos mandó echar fuera demonios. Y fíjese esto, una persona muda. Hay mudos que nacen mudos. Hay mudos que son mudos porque tienen un problema en sus cuerdas vocales. Hay mudos que son mudos porque tienen un defecto. Pero esta persona estaba mudo porque un demonio lo estaba haciendo ser mudo. Mira qué cosa. Puede ser que una enfermedad sea causada naturalmente, pero muchas veces es causada por un demonio. ¿Qué es un demonio? Un espíritu que entra en el cuerpo de la persona y puede afligir a esa persona. Lo espiritual puede afectar lo físico. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, que quiere decir entender o establecer una verdad. Saber si una persona le está pasando un problema porque es natural o porque la está produciendo un demonio. Muchas veces yo me he visto en situaciones donde he visto, esto no es natural. Este problema no es natural. Este problema no es por casualidad. Algo está provocando esta situación. Y muchas veces es necesario que usted ore, ayune y reprenda para echar fuera ese espíritu. Así como Jesús, este joven tenía ese demonio y al echarlo fuera, habló. Fue un milagro. Y los fariseos, como siempre, como hasta el día de hoy existen, Dios hace milagros, Dios hace cosas sobrenaturales, tú las testificas, tú las hablas, y por ahí andan los incrédulos diciendo que estamos locos, que eso no es cierto, que eso no es verdad. Pero a Jesús le dijeron, tú tienes un demonio. Tú echas los demonios porque en ti está el príncipe, el principal de los demonios. A Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto más a nosotros? ¿Por qué? Porque Satanás eso es lo que hace, que usa personas, en esas personas que dicen esto, hay un demonio que les incita a difamar los hombres de Dios, para causar duda. Los espíritus hacen que la gente sean incrédulos, que no crean en las cosas de Dios, y tuercen aún la teología de la Biblia. Todas esas personas que dicen hasta el día de hoy que no hay milagros, que Dios no se mueve, que Dios no hace señales, que Dios no sana, que los dones de lengua no son para hoy, son influenciadas por un demonio, ¿sabían? Ellos no lo saben, porque Satanás opera así en lo oculto, detrás de cámara. Y es lamentable, porque ¿cómo vamos a decir a los millones de personas que han testificado, Dios me sanó de cáncer? De un momento yo tenía SIDA y Dios me tocó y me sanó. Y cuanto sinnúmero de milagros.
Terminamos con este pasaje, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Mira que lo que movía a Jesús a sanar era su compasión, su amor. Jesús vino por los hombres para sanar, para rescatar. Por eso Él predicaba, por eso enseñaba, por eso echaba fuera demonios. No era para que lo vieran. Hoy en día mucha gente quiere ministerio y quieren milagros para su propia vanagloria. Jesús lo hacía por amor, porque un demonio en una persona destruye vidas. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Es necesario tener un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies, hablando el Señor, dando una comparación otra vez como Él siempre hacía, que cogía algo natural para dar a entender lo que Él quería hablar. La mies es un campo donde hay un sembradío, muchas veces de trigo, ¿verdad? Y la mies se necesitaba obreros y personas que cojan el trigo, que lo amarren para ser procesado, para que sea comido. Entonces así el Señor dice: el mundo es como la mies. El mundo es como un campo donde se necesitan obreros que vayan para atender las necesidades de las personas. Entonces Jesús, al ver la multitud, viéndose Él solo, Él tenía a sus discípulos, pero el único que sanaba era Él. El que tenía la autoridad, el poder y el Espíritu Santo era Él. Y Él no podía atender toda la multitud. Entonces por eso Él le dice a los discípulos: oren al Señor, al dueño de todo este campo, de todo este mundo, de todas estas personas, en otras palabras, que envíe obreros. Es un mandato que el Señor nos da. Señor, muchas veces oramos así: Señor, levanta hombres, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta y envía profetas, envía personas que trabajen en la viña. El trabajo que estamos haciendo como iglesia, como pueblo, es el trabajo que Dios nos mandó a hacer: predicando la palabra, enseñando el evangelio, atendiendo las necesidades, orando por las personas, ayudando al pobre, al necesitado, porque el Señor nos dio esa tarea. Él tenía compasión por la multitud. Amén. Amén. Aleluya. Pues Dios le bendiga. Hasta aquí terminamos la semana que viene. Continuamos en el capítulo 10 de Mateo. Espero le haya sido de bendición y será hasta la próxima.